Pero bueno, ahora sí, hablando en serio, hay muchas personas, familias, personas grandes además, que hace mucho tiempo que están en su casa, que realmente tienen la cabeza fatigada, pero no porque los problemas y demás, por el mismo encierro, porque tal vez no ven a los nietos, porque no están teniendo las relaciones sociales que tenían antes. La vida ha cambiado a todos Sí. en un 100%, Por más ¿no? que salgas a laburar, por Sí, más que tengas total. actividad, creo No. que a todos nos afectó de alguna u otra manera, ¿no? Fernando Taragano es médico, neuropsiquiatra, para poder hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la afectación de la salud mental. Fernando, ¿cómo va? Aquí a Avi Pablo saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Estamos re podridos. ¿Para qué vamos a decir? ¿Para qué vamos a decir una cosa Estamos por medio otra? quemados, como para decirlo en criollo. Sí. No, a ver, hablando en serio, obviamente, ¿no? Se siente, el desgaste, el agobio, la cantidad de información, no sé, pasan muchas cosas por la Sí. cabeza de uno, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Pero está muy bien descrito, estamos quemados, claro que sí, por supuesto. Es muy gráfica la manera en que te expresas. Lo que ocurre es que es una amenaza constante, es una amenaza persistente y a veces agrede muy mal, por supuesto. En medicina es lo más frecuente, todo lo que todos sabemos, la mayor cantidad de hospitales son para los fenómenos agudos. Pero esto es una amenaza persistente. Y aparte es una amenaza de muy largo tiempo y todo lo que sea persistente en salud mental daña mucho. De hecho, cuando tú decís estamos fatigados, el concepto técnico es la irritabilidad. La irritabilidad es una emoción primaria. De las 6 emociones básicas que todos los seres humanos tenemos y que se le denomina básico porque la sentimos de igual manera y la expresamos de igual manera, 3 de ellas nos están acompañando desde hace más de un año. Entonces, claramente que estamos agobiados, depresivos, ansiosos, quemados, como tú acabaste de decir. Pero más allá de lo simpática de la expresión, fisiopatológicamente, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, es una verdad ineludible. Las emociones básicas nos afectan y nos pegan muy mal. Ahora, Fernando, ¿esto significa que, por ejemplo, deberíamos tener un poco más de contención psicológica a aquellas personas que nos estamos sintiendo, por ejemplo, me pongo en el colectivo, ¿no? Para no discriminar, nos estamos sintiendo más irritables, menos tolerantes, necesitamos tratar de tener una contención psicológica o en realidad hay alguna fórmula, si se quiere, de poder surfearla mejor? Las dos cosas son ciertas. Bien. Lo primero es que, por favor, nadie se quite el derecho de consultar. Porque toda la persistencia de cualquier amenaza médica, y ya no es a una familia o 2 familias, estamos hablando de 45 millones de personas que vivimos en Argentina y en todo el mundo, en los 7.000 millones estamos amenazados, claramente vamos a estar irritables y lo más grave que el tipo de afectación de ansiedad y de depresión no es la tradicional que hemos enseñado en medicina, no es la que está en los libros. Entonces, va de suyo de que hemos descubierto, y las personas lo padecen o lo padecemos, cuadros de depresión o de ansiedad, que no es lo que uno explica tradicionalmente, como digo, en la Facultad de Medicina. Entonces, todo lo que antes era simplemente desazón, desesperanza, desasosiego, y que estaba dentro del dolor moral, dentro de la angustia, vamos a decir, de porque los problemas no se resuelven, bueno, ha adquirido el valor de disrupción psicopatológica, disrupción psiquiátrica, y es una palabra que no hay que tenerle el más mínimo miedo. Entonces, a la primera parte de tu pregunta, la respuesta es sí, hay que consultar y que nadie dé por sentado de que la comprensibilidad, porque uno entienda de dónde viene el proceso, no por eso uno deja de consultar. Ustedes lo habrán escuchado los cardiólogos 1000 veces. Sí, claro. Un paciente que se le fundió la fábrica, que se le fundió la pyme y por eso se infartó. Ahora, a ningún cardiólogo se le ocurre no atender el infarto de su paciente por más que comprenda el proceso por el cual se desencadenó. Bueno, en psiquiatría, en psicología, no es así. Muchas veces por el solo hecho de comprender cuál es el proceso, desatendemos nuestro malestar, desatendemos nuestro problema psicológico. Y Fernando, la segunda parte, perdón, sí. No, adelante, completa, por favor. La segunda parte de la pregunta, ¿qué tip? Bueno, vuelvo a lo primero, la irritabilidad, el miedo
Y la aversión a lo que nos está sucediendo son emociones básicas que todos traemos de nacimiento a nuestra existencia. Entonces hay que comprender que no es porque uno es medio un loquito, ¿verdad? Y por eso nos ponemos ansiosos. No. Es normal, es esperable y casi sería raro que no tuviésemos temores fundados, y estamos irritables fundadamente y tenemos esta aversión a la situación, que en lo que sí podemos discutir es cómo cada uno de nosotros nos defendemos. Todos negamos un poco la amenaza porque necesitamos vivir no tan amenazados. Claro. El problema es cuando la negación pasa a ser un mecanismo defensivo que se nos vuelve en contra. Ahí te quiero preguntar, porque yo no tengo mucha experiencia en terapia realmente, pero cuando uno va con un problema, como decís vos, quizás una depresión, una angustia, se empieza a identificar el problema y a trabajar en función de ello para salir de esa incómoda situación y buscar un camino, una salida. Pero acá la salida no la tiene nadie, ¿no? Porque estamos viendo que lamentablemente esto se prolonga. Yo puedo cambiar un montón de actitudes, porque yo me cuido un montón en mi casa. Pero después salgo a la calle y me encuentro que me vienen a gritar al lado, que son cosas que yo no puedo evitar o son muy difíciles. ¿Cómo haces, no, para manejar esta situación compleja en donde vos no tenés herramientas para solucionarlo? Por supuesto, hay un ejemplo muy gráfico que todos creo que lo vamos a entender mucho más. Puede llegar a fallecer un ser amado por cualquier motivo, olvídate de por ejemplo. Fallece y tú entras en duelo. Es normal que te duela, es normal que llores y es normal que estés apenado por lo que pasó. Ahora, los duelos se pueden convertir en depresión. Entonces, vos lo que tenés que tratar es la conversión clínica hacia una enfermedad depresiva que te genera un montón de problemas que no devienen del fallecimiento de tu ser amado y que no devienen del dolor, ese duelo que tú estás teniendo. Entonces, lo que hay que tratar en psiquiatría, en psicología, es la complicación clínica, porque la amenaza del virus, como tú muy bien decís, es persistente y uno puede hacer un montón de cosas, pero la amenaza continúa. Ahora, lo que sí hay que tratar es ese exceso de complicación clínica, al cual te vuelvo a decir, como los sentimientos de tristeza son normales, cuando uno está demasiado entristecido, demasiado irritable, demasiado con mucha aversión a la situación, crees que es muy normal también, y eso no es normal, eso ya es patología, y eso es lo que hay que tratar. Claro. Por eso hay que consultar. Bueno, como por ejemplo muchas de las personas han dejado, ponele, de comer, o han cambiado, como están todo el tiempo en casa, han dejado por ahí, exacto, o han comido demasiado, o han dejado la limpieza que antes prestaban mucha atención, ahora bueno, ya está, no, al principio limpio la casa, ordeno, no sé, acomodo los placares y ahora ya no tengo ganas de estar tanto tiempo encerrado también. No, pero eso claramente, el aislamiento social durante años lo hemos enseñado que es una complicación para la existencia, es una complicación para los que tienen deterioro cognitivo, es una complicación para los que tienen Alzheimer y los que no tenemos Alzheimer y tenemos más de 64 o 65 años. El aislamiento es un problema, eso siempre lo hemos dicho. Ahora, es brutal la manera en que lo hemos corroborado. Yo confieso que hace 40 años que soy médico y es brutal, es dramático, es casi trágico la manera que hemos corroborado cuánta verdad que ni imaginábamos que tenía tanta trascendencia la agregación social. Somos seres sociales, el contacto social. Entonces, quedarse en casa hoy es necesario, pero no está desprovisto de eventos adversos. ¿Y para todas las edades? ¿Y para todas las edades es igual? Es decir, pasa lo mismo porque, a ver, los que tenemos chicos también lo vemos, ¿no? Esta cosa de quizás un poco más de introspección, ¿no? De no conectarse tanto socialmente con el afuera porque no se puede, quizás más, como dice Abby, más a la tecnología también, pasa más con los adolescentes, los adultos mayores. ¿Tiene algún parámetro diferenciado por edad? Yo reconozco que soy un especialista en adulto mayor, entonces por ahí estoy sesgado en mi respuesta, pero creo poder afirmar con mucho fundamento que el que peor la lleva es el adulto mayor. El otro día un colega decía que creía que el peor la lleva es el adolescente y el niño. Miren, el niño, los niños, los seres humanos cuando somos niños tenemos una enorme plasticidad. Hay muchísimos ejemplos de amenazas, de daño, de todo tipo de delito, y cuando somos niños tenemos mucha plasticidad y tenemos mucho proceso de reparación por delante. En cambio, el adulto mayor ya estamos más enquistados, ya estamos habituados a un modo de respuesta, estamos habituados a un esquema de sentir la vida, tenemos un esquema
emocional ya instalado. Nadie cambia a los 64, 65 años. Y además, otro agregado, si tú tenés 10, 15 años, y tenés por delante 80 años más de vida para recuperarte. La persona que tiene 80 años y viene perdiendo, vamos a decir, obligadamente, culpa de la pandemia, estar recluido hace 1 año y medio, y por ahí es la mitad de lo que te queda por vivir. Ahora, te hago una consulta. Yo sé que vos sos especialista en Alzheimer. De hecho, me está escribiendo un amigo tuyo que compartió con vos toda la recorrida en Argentina. Pero la pregunta que te hago es esta. ¿Por eso también se dice o se tiene relación a que cuando el adulto mayor, lo veíamos el año pasado, cuando comienza la pandemia, los adultos mayores se contagiaban y cuando se recuperaban tenían aún más pérdida por ahí del tiempo y del espacio, algunas lagunas mentales, y se asoció mucho esta cuestión del principio de demencia o de la pérdida, diríamos, de la normalidad del funcionamiento del cerebro a la cabeza, y tiene que ver mucho con la COVID? Lamento decirte que tenés razón y lamento decir que tu pregunta es muy adecuada. Fíjate cómo hemos tenido que aprender todos que en el primer informe que vino en abril del 2020, el año pasado, decía, y el primer informe hecho por la Asociación Internacional de Alzheimer, que es excelente, decía, el COVID no afecta mucho al Alzheimer. Dios mío, qué errado que estábamos, qué errado. No solamente afecta mucho, lo agrava, sino que a las personas que no tenemos Alzheimer, también nos agrava y también nos produce la neblina mental. Todo lo que produce en el pulmón también se produce en el cerebro. El problema es que el pulmón, ¿cómo expresa su enfermedad? Con la dificultad, con el distrés respiratorio, y uno puede fallecer por eso, ¿verdad? Pero tenés el soporte, que es la intubación, la respiración artificial, que nos da soporte hasta que nos recuperamos. No tenemos muchos, no tenemos una intubación de nuestro cerebro. Entonces, las manifestaciones, el mismo problema de las pequeñas arterias, el mismo proceso inflamatorio que afecta a los pulmones, afecta al cerebro. Y el cerebro se manifiesta ¿cómo? Con problemas de la memoria, con problemas conductuales, con problemas emocionales, con problemas cognitivos, con la neblina mental, todo eso es lo que tú acabaste de mencionar. Y el pulmón, así como puede quedar lastimado varios meses, nuestro cerebro puede quedar lastimado varios meses. Claro. Y si encima tenías una enfermedad que ya la arrastrabas un poquitito de antes, y esto es lo que en un ateneo muy importante de ayer estamos revisando, que hasta inclusive los medicamentos que usamos en agudo para los pulmones, los neuropsiquiatras tenemos que usarlos en fenómenos crónicos para la enfermedad del cerebro. Y una cortita, perdón, antes de despedirte, Fernando, porque también estamos viendo esto en muchas personas jóvenes. Y se estaba hablando que el daño cerebral de haberse contagiado por COVID y estar internado, más allá de si tenías problemas o no de riesgo, también generaba problemas en el cerebro, aún siendo joven y no personas mayores, diríamos, como estas lagunas. ¿Esto es así? Bueno, sí, es obvio que si hay, fíjate que hay en Argentina hay 3 millones o casi 4 millones ya de contagiados, vas a tener un montón de casos raros. Ah, digamos. Ok, ahora, pero no son... ¿Qué quiero decir? Claro, es edad relacional, a mayor edad más vulnerabilidad, esto es así. Okay. Y a mayor carga viral, más vulnerabilidad también. O sea que depende de los años y depende de la cantidad de virus que te ingresaron al organismo. Ahora, sí, por supuesto, que una persona joven, entre 4 millones de contagiados, vamos a encontrar jóvenes. Claro. Pero a lo que más se afecta, y lamentablemente a lo que Dios más se lleva, son las personas de más de 60 años. Bien, Fernando, gracias por este contacto con C5N, ha sido muy gráfico, muy claro, esperemos poder volver a hablar, ¿no? Próximamente, sí, porque hay mucho más también por aprender y por saber cómo enfrentar esto. Abrazo grande. Un placer estar con ustedes. Qué tremendo, ¿no? Y es verdad, ¿quién puede decir que no ha sentido algún tipo de afectación, ¿no?